Muy buenas tardes para todos, esperando que este día sea de mucho provecho para todos ustedes y que el Congreso Latinoamericano de Fisioterapia aporte diferentes herramientas en cada una de sus intervenciones, pero sobre todo que aporte a nuestra profesión. Mi nombre es María del Mar Marulanda, soy fisioterapeuta, egresada de la Universidad Santiago de Cali, aquí en Cali, Colombia, docente universitaria con especialización en neurorehabilitación, maestrante en neonatología, terapeuta acuática certificada y creadora del programa de neuroprematuros CALI. Hoy vamos a hablar de la efectividad de la intervención fisioterapéutica oportuna en el desarrollo integral del neonato prematuro. Yo quiero que estos 30 minutos sean de muchísimo provecho, pero sobre todo que ampliemos nuestros conocimientos desde la evidencia científica y sobre todo dándole el respaldo a cada una de nuestras intervenciones. Para eso entonces quiero iniciar haciendo como un poquito de historia de dónde viene la participación del fisioterapeuta en el rol o en el papel de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Aproximadamente en la década de los años 70 surgen las primeras unidades de cuidados intensivos y se empieza a utilizar la ventilación mecánica para aumentar la supervivencia de los recién nacidos prematuros. Allí es donde el fisioterapeuta empieza a ser un profesional que se considera importante. A partir de este momento entonces empezamos a hablar de lo que es la fisioterapia neonatal, siendo esta una área de la fisioterapia pediátrica. Uno de nuestros objetivos es comprender el amplio rango de condiciones neonatales, es decir, el fisioterapeuta debe de conocer la fisiopatología de estos, debe saber cada intervención médica para qué aporta en la vida de nuestros chiquitines y sobre todo por el potencial impacto en el futuro de estos. Además de eso, trabajamos de forma preventiva y promocionando la salud de nuestros niños y de sus familias. Pero también somos observadores y colaboradores. Pero lo más importante es que debemos ser comunicadores efectivos en estos grupos multi e interdisciplinares, aportando nuestra visión, nuestro compromiso y nuestra ética para que todo sea en pro de nuestros niños y de sus familias. Tenemos que tener en cuenta que no simplemente es un rol del fisioterapeuta, sino que tenemos modelos que en teoría nos sustentan el quehacer de nuestra profesión en la unidad de cuidados intensivos neonatales. En 1982, la doctora Als, creadora del programa NIDCAP, habla sobre los cuidados centrados en el desarrollo, es decir, cuando hablamos de un cuidado individualizado para cada prematuro, comprometiendo, su conducta a través de la observación. Es mirar cómo ese lenguaje corporal nos expresa su sensación en este cambio de vida extrauterina. Además de eso, tenemos en 1990, que evolucionó hasta el 95, la teoría de los sistemas dinámicos. Una teoría que describe el modelo del desarrollo humano, es decir, que los elementos externos e internos afectan el desarrollo del individuo. Es su entorno el causante de los aspectos positivos o negativos en nuestro desarrollo. La Organización Mundial de la Salud en el 2001 nos aporta desde el modelo de la CIF todas estas relaciones complejas que interactúan en el tema de la salud y sobre todo cómo los factores contextuales aportan en el entorno y aportan a la persona. Tenemos en 2006 Edelman, que nos habla de la teoría de selección de grupos neuronales, que personalmente, para las participantes que me conocen y de pronto han estado en alguna de mis charlas, se dan cuenta de la fuerza que le doy a la neuroplasticidad y sobre todo a esa importancia de los estímulos que le damos a nuestros niños desde la época fetal y cómo estos estímulos van evolucionando para que estos grupos neuronales cumplan una función específica en su vida extrauterina.
Tenemos en el 2008 los cuidados centrados en la familia, en donde ya nosotros vemos de una manera activa a esta familia para que participe en las decisiones respecto a su hijo. Ya no tenemos a un bebé o un neonato en la unidad de cuidados intensivos neonatales con unos padres alejados, sino que lo que hacemos es involucrarlos y empoderarlos en este proceso, dándose así gran peso al programa Madre Canguro, por ejemplo, orgullosamente colombiano. Lo más importante es la función que nosotros que tenemos en la unidad de cuidados intensivos neonatales, sobre todo en esta parte intrahospitalaria, no solamente trabajando con el bebé, con el neonato prematuro o a término, pero con alto riesgo neurológico, sino también cómo nosotros podemos impactar a la familia. Tenemos como función identificar cada una de las necesidades que tienen nuestros niños para poder determinar cuál va a ser nuestro plan de trabajo. Para eso entonces nos basamos en una evaluación, interpretando los hallazgos, diseñando e implementando cada uno de los planes y estrategias. Todas estas estrategias deben estar en conversación con la familia y con el equipo que está alrededor de nuestro bebé. También tenemos que coordinar y colaborar activamente con profesionales de la salud, con profesionales del programa Madre Canguro y con los centros de estimulación en las instancias extrahospitalarias. También tenemos que ser activos, proactivos y sobre todo estar constantemente en evolución académica. No nos podemos quedar con esta información que muchas veces nos dan en el pregrado, sino que así como la tecnología evoluciona, el fisioterapeuta también debe hacerlo. Y sobre todo el fisioterapeuta que trabaja en esta área, dado que a medida que vamos investigando y vamos reconociendo que los niños también necesitan otro tipo de estrategias, de herramientas o de intervenciones, nuestra profesión, nuestro rol va cambiando. Vamos a revisar entonces algunos conceptos que fueron evolucionando en la historia. En el 2003 empezamos a tener un concepto más claro de las alteraciones de corto, mediano y largo plazo que empiezan a tener nuestros niños prematuros. Entre ellos podemos tener la alteración de su neurodesarrollo, no solamente desde la parte motriz, sino desde la parte visual, ejecutiva, sensorial, la parte cognitiva y los procesos de aprendizaje. Realmente la tecnología ha ido evolucionando para tratar de salvar la vida de este individuo, de este ser que nace antes de lo premeditado. Pero no nos podemos olvidar que este ser continúa evolucionando y por eso en el 2013 la Academia Americana de Pediatría subraya una importante figura que es el fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales, dado que muchas publicaciones, remarcan un mejor neurodesarrollo en los niños que reciben esta intervención temprana. Yo la llamo intervención oportuna, aprovechando todo lo que tenga que ver con procesos de neuroplasticidad cerebral. Para eso entonces hice una revisión de artículos con una alta calidad científica para que le demos peso a cada uno de nuestras funciones y al rol del fisioterapeuta. Vamos a hablar en el 2007 de un artículo que fue observacional, pero fue con un resultado muy interesante, dado que ellos querían hacer como un seguimiento a estos chiquitines neurológicos y prematuros y relacionarlos con estos factores de riesgo que se pueden detectar tempranamente. Entonces se analizaron 93 niños pretérmino y 93 niños a término durante un año, en el 2005, que estaban todos hospitalizados en el área de neonatología. Se mostraron cada una de las intervenciones y las escalas con que se valoraron para observar este perfil y se recogieron todos los datos clínicos para entonces tener como conclusión que el fisioterapeuta y el protocolo que se iba a aplicar era con el objetivo de fomentar la estabilidad y organización de los sistemas para también favorecer el progreso desde el área psicomotriz.
También entonces tuvieron en cuenta que podían ser niños que estaban dentro de la incubadora o si estaban en cuna que podían ser intervenidos. Continuamente se hacía una evaluación sensoromotriz para permitir entonces ir ajustando el programa según las necesidades de cada uno de los niños, observando todo lo que tenía que ver con la evolución de su postura, el tono, el movimiento voluntario, todo lo que tenía que ver con los movimientos adecuados según el nivel de maduración y sobre todo la situación clínica. Después de esto, ellos añadieron estímulos vestibulares y todo lo que tenía que ver con estímulo sensorial, como la parte sonora y visual. ¿Qué es lo más chévere? Que no solamente fueron para niños pretérmino sin ninguna alteración neurológica, sino que también incluyeron dentro de los dos grupos, tanto a término como pretérmino, patologías como leucomalacia periventricular, hidrocefalia, síndrome hipóxico isquémico y hemorragias cerebrales, que no solamente se dan como características especiales en los niños pretérminos, sino que hay niños a término con algunas circunstancias que los pueden llevar a estos diagnósticos. ¿Cuál fue el resultado? Que el alta de la sala de neonatología fue más de la mitad a los niños que son, a pesar de la prematurez, pueden retirarse mucho más rápido. Es decir, la instancia intrahospitalaria es más baja. Pero también se encontró que los niños que no tenían esa intervención temprana, oportuna por parte de fisioterapia, pues tienen un desorden en su sistema que le puede repercutir como un factor de riesgo neurológico y como una alteración de su neurodesarrollo. Otro resultado fue que todos los recién nacidos pretérminos continuaban con seguimiento médico rehabilitador y solo el 25% necesitaban de un seguimiento de fisioterapia. La conclusión es muy puntual, ya que los niños pretérmino tienen un porcentaje alto de disfunción sensoromotriz por falta de la maduración, sobre todo de su sistema vestibular y de su sistema de la parte sensorial. Pero cuando nosotros logramos analizar los factores de riesgo y promovemos que nuestras actuaciones sean en pro de los neonatos, nos puede permitir unificar criterios a la hora de seleccionar la intervención y sobre todo a la hora de hacer un buen seguimiento dentro de todo el equipo interdisciplinario y multidisciplinario. Estos fueron los criterios que tuvieron ellos en cuenta, donde observamos que tanto su homeostasia como su control neuromotor puede ser aplicado a los niños pretérmino o a término, y las reacciones neurosensoriales pueden ser aplicadas para ambos grupos, sobre todo cuando los a término mayores de 37 semanas aún así puedan estar en alteración o en compromiso de su parte neurosensorial. Continuamos entonces al 2014, donde encontramos un artículo que habla sobre la terapia física en infantes prematuros, donde buscaban entonces observar el aprendizaje motor en el neonato, promoviendo la intervención de nosotros en los primeros meses de vida, recordando que la etapa neonatal es el primer mes, pero en los prematuros depende del número de las semanas en las que nacen. Se busca entonces bibliografía con artículos que cumplan con la escala de calidad Prisma entre el 2004 hasta el 2014, tanto en inglés como en español. Y las palabras claves coinciden con el artículo anterior, en donde se busca siempre la intervención de nosotros en esta área en esta etapa de la vida. El resultado entonces es que desde el campo de la fisioterapia siempre buscamos fortalecer o fomentar un buen posicionamiento. Aquí ya se empieza a incluir en el año 2014 lo que es la terapia física acuática, tema que me apasiona y en la que estoy basando mi tesis en mi maestría de neonatología, ya que hemos encontrado que el entrenamiento en el agua permite determinadas secuencias de movimiento, optimizando esta parte en la instancia hospitalaria, pero sobre todo optimizando este desarrollo neurosensorial o neuroevolutivo.
Lo importante es que la intervención de nosotros no solamente estamos tratando el déficit que tenemos ahora, es decir, esta falta de madurez cerebral, sino que también podemos prevenir otras patologías que pueden estar como efectos, como en momentos secundarios o en instancias secundarias por ser prematuro. Y la conclusión entonces es que esta revisión muestra que un programa de ejercicios fisioterapéuticos es efectivo a la hora de incidir sobre algunos problemas de salud comunes en el campo de los prematuros. ¿Qué nos dice ese artículo desde la fisioterapia y qué recalca? Que los fisioterapeutas neonatales estamos muy preocupados por la posición óptima, asegurando una alineación correcta de articulación que le permite autorregularse y sobre todo que estas posiciones fomentan un desarrollo de habilidades. Muchas veces estamos en la unidad de cuidados intensivos neonatales y cada profesional al que tiene contacto con este prematuro se preocupa por su área, olvidando algo tan importante como es la posición del niño. Esto nos ayuda a que se disminuya el deterioro de su desarrollo, sobre todo desde el tema de control postural, tema que madura dentro del vientre materno en la semana 37 a 39, dado que la cabeza es la guía del movimiento en busca de la salida, proceso fisiológico, salida vaginal. Es por eso es que es muy importante que la alineación y los cambios posturales aportan a gran parte de procesos neuroevolutivos de nuestro prematuro. Esto se ve entonces reflejado en la disminución de riesgo de retinopatía por la disminución del soporte de oxígeno, por reabsorción ósea y dolor. En las intervenciones tempranas, que prefiero llamar oportunas, se comprueba que la habilidad oral de alimentación en neonatos prematuros mejora los componentes de una succión nutritiva, pero sobre todo esta coordinación de respirar, succionar y tragar. También aporta aumento del peso, longitud, formación ósea, calidad de sueño y respuesta kinestésica. Esto asociado al programa Madre Canguro o al Skin to Skin. Tenemos otro artículo también muy interesante que es del 2019, donde se observa la importancia de la kinesiterapia como método de intervención en niños prematuros. Se hace una evaluación y revisión del 2008 al 2018 para observar qué tanto impacto tiene la kinesiterapia. Se obtienen entonces 71 artículos identificados, donde solamente 14 cumplen con criterios de inclusión en diferentes revistas. ¿Qué es lo más importante de este artículo? Que provee un número importante de artículos con evidencia considerable sobre un impacto positivo de nuestra intervención en el cuidado del recién nacido prematuro. Los resultados son más interesantes todavía porque a diferencia del anterior, aquí encontramos que tenemos más áreas por intervenir, no solamente la motora, sino la neuroconductual, la neurosensorial, la vestibular, la de movimientos voluntarios, ajustes posturales, pero también favorecemos en esta integración, en este binomio papá-mamá-bebé. Disminuimos, disminuimos el aporte de oxígeno aumentando la saturación del mismo, pero también logramos hacer que su cerebro tenga mayor activación, es decir, creación de redes neuronales nuevas por aprendizajes que se le ofrece nosotros desde nuestra intervención. Entonces, es una gran evidencia en la efectividad del movimiento a partir del comportamiento del bebé y sobre todo una tendencia a mejorar en el aspecto de neurodesarrollo. Y por último tenemos un artículo donde se observa las intervenciones del fisioterapeuta dentro de la UCIN, clasificando y dándole peso a cada una de las áreas. En este artículo y digamos que como en el recorrido de la experiencia es donde he encontrado la magia, le digo yo, a mi programa. Dado que aquí se revisó todo tipo de patologías, se tuvo en cuenta los artículos que trabajaban con la familia y fue un diseño de investigación con artículos con bastante evidencia científica, haciendo una revisión sistemática donde se encuentran
54 artículos desde PubMed, uno en Pedro y uno en Cochrane. De los 54 artículos, solamente 17 cumplen con estos criterios que les mencioné anteriormente para tener un total de 19 artículos. Estos 19 artículos permitieron entonces que encontráramos las principales intervenciones en las cuales nosotros vamos a generar este impacto. Cuando hablamos del nido, hablamos del tema de contención, siendo el porcentaje del 87% de efectividad, continuando con un 92% del programa Madre Canguro o el Skin to Skin y la estimulación orofacial. También tenemos entonces el 69% de la información vestibular que aportamos, generando un gran impacto en este. Y por último tenemos el masaje. Siempre hemos creído o siempre se creía que el masaje era uno de los efectos o de los aportes más altos, pero nos hemos dado cuenta en esta revisión sistemática y sobre todo en las intervenciones y en las observaciones que esto ha ido cambiando. Y aparece nuevamente, como lo vimos en los artículos anteriores, el tema del agua, que está en el 90%, es decir, como entre el nido y el programa Madre Canguro, los efectos de la misma. Cuando hablamos entonces de este porcentaje del 51% del masaje, encontramos entonces que tiene muchos beneficios, pero a medida que vamos evolucionando en la observación de cada una de las intervenciones, nos damos cuenta que las otras también aportan parte de estos. Por ejemplo, la ganancia de peso, la disminución del dolor, la disminución de la ansiedad, la disminución de la instancia y en la parte hospitalaria o en la unidad de cuidados intensivos también se favorece con el programa Madre Canguro o el Skin to Skin. El masaje hace parte del método canguro, la disminución del estrés, las mejoras del sueño y el estado de vigilia también se mejoran con la terapia acuática. Estos son los artículos que hablan del tema de masaje. En la parte orofacial, que es del 93%, y la importancia de nosotros trabajar oportunamente en esta área, es simplemente para darle la oportunidad a nuestro chiquitín de empezar a trabajar sobre esta triada tan complicada, como les decía anteriormente, sobre respirar, succionar y tragar. No estamos invadiendo el campo del logopeda o del fonoaudiólogo. Estamos aportando aspectos muy básicos para que este patrón pueda ser ejecutado de la mejor manera, con el apoyo del fonoaudiólogo o logopeda. Realmente lo que queremos es que el niño tenga la fuerza, la posición para poder mantener tanto la succión nutritiva como el aumento de la misma en cada toma. La terapia en agua, con el 91%, permite entonces la reducción del cortisol salival, que es entendido como el estrés y el dolor que puede presentar nuestro prematuro, la disminución de su frecuencia cardíaca y respiratoria, dado que él viene esto es un ambiente que él ya conoce, pero sobre todo que le favorece al aumento de la saturación periférica de oxígeno, al aumento de movimientos voluntarios generales y al mayor control vestibular, permitiendo entonces que sus ajustes posturales se desarrollen dentro de lo esperado y no se desarrollen tardía o sean un factor que altere el neurodesarrollo de nuestros niños. Como esto es un artículo de España, tenemos un fuerte conexión con Voita, dándole un gran aporte. Lastimosamente en Colombia tenemos como muy poco, son muy pocas las personas que realmente aportan su saber desde Voita, y las que lo hacen, la mayoría de ellos se quedan solo con esta información de Voita, pero justamente esta revisión es para invitar a los profesionales que trabajamos en esta área a entender que no solamente nos podemos ir por una técnica, sino que muchas técnicas nos favorecen o le favorecen a nuestros bebés sin tener que quedarse como casada con una. Lo más importante entonces es entender
que lo que buscamos con estas técnicas de neurodesarrollo es mejorar la maduración del tono postural, las conductas exploratorias desde la parte ojo-mano, agarre y la parte cognitiva. En conclusión, entonces, mejoramos funciones vitales. El fisioterapeuta mejora la dinámica familiar, da tranquilidad y paz a los padres. Mejoramos el pronóstico de vida que por la tecnología permitimos que este niño se quedara en este plano con nosotros, pero también disminuimos la instancia en la unidad de cuidados intensivos. También promovemos el neurodesarrollo de forma oportuna. Disminuimos el estrés y el dolor. Facilitamos el desarrollo integral desde la parte neurobiopsicosocial de nuestros bebés. Y sobre todo, evolucionamos sobre el sistema vestibular y sensorial. Muchísimas gracias a todos. Gracias por esta conexión que tienen con los fisioterapeutas en el área neonatal. Gracias por aportarle a nuestra profesión, pero sobre todo gracias por querer crecer como profesionales, crecer como seres humanos y sobre todo para dejar huella en cada uno de los chiquitines a los que tenemos acceso. Bueno, bendiciones. Espero que sigan disfrutando. Cualquier duda o pregunta, aquí estoy para resolverla.